Hola, ¿cómo están? Seguimos con lógica de predicado. En este caso, en el pizarrón les hice un cuadro para mostrar cuáles son las formas de los enunciados que vimos hasta ahora. Los primeros, a partir de los cuales iniciamos con ejemplos como Carlos trabaja o es trabajador, María estudia filosofía, etcétera, etcétera, son enunciados de tipo singulares y cuya se representan como FDA, FA, FB, FC, donde la letra minúscula representa un individuo y la letra mayúscula una propiedad. Es decir, se dice de A que es F. Las formas generales, cuando no está determinado el individuo, entonces tenemos una función proposicional. Es decir, cuando lo representamos con una variable de X, Y y Z, que son variables de individuos. También pueden aparecer más de una variable, entonces decíamos que son funciones diádicas, triádicas, etcétera, n-ádicas. Estos, recuerden que no son proposiciones, sino son funciones proposicionales. Tienen la posibilidad de llegar a ser una posibilidad. Es decir, tienen la posibilidad de ser verdaderas o falsas, pero no lo son hasta tanto no conozcamos qué valor vamos a, o qué individuo vamos a reemplazar en la letra X o en la Y, es decir, en esos lugares que están vacíos, que son, por decirlo de alguna manera, los argumentos de la función. Entonces, según lo que sea, según lo que se predique de ese X o de ese individuo, va a ser, en un caso, si yo lo reemplazo por un determinado individuo concreto, va a ser verdadero para algunos casos y falso para otros. Bien, en cuanto a los enunciados generales, están los enunciados particulares que pueden ser afirmativos y negativos y que se representan con el signo existencial, es decir, existe un XFX para representar los enunciados particulares ilimitados, es decir, algo es bello, no está determinado qué es lo que es bello. Se dice que cualquier cosa puede serlo, ¿no? Algo es bello. En cambio, cuando decimos, por ejemplo, algunos estudiantes son aplicados, ya estoy restringiendo el universo de mi discurso a los estudiantes y estoy diciendo de esos estudiantes que son aplicados. Y la representación de esa expresión era, existe un X tal que X es F y X es G. Recuerden que el signo o la constante lógica de los existenciales son las conjunciones. Es decir, yo estoy afirmando realmente la existencia de un individuo. La forma negativa de la expresión es la siguiente, la que tienen acá. Existe un X tal que X no es F. Algo no es mortal. O alguien no es trabajador. Existe un X tal que X no trabaja, por ejemplo. Entonces, lo que se niega es el atributo, nunca, por supuesto, el individuo. Y la forma general, fíjense, va a ser, existe un X tal que F de X y no GX. Es decir, algunos estudiantes no son aplicados, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe un X tal que X supuestamente es estudiante y X no es aplicado. Entonces, lo que se predica es que sea aplicado y que sea estudiante. Y se dice de ese estudiante que no es aplicado, y esta es, repito, la forma general de esa expresión. Y después tenemos los enunciados generales universales ilimitados y limitados, o irrestrictos y con restricciones. Sí, entonces todo es bello, o todo es bueno, o todo es malo, tendrá la forma esta. Para todo X
X es F. En cambio, aquí sí estoy acotando mi enunciado a un universo del discurso. Esta expresión, como por ejemplo, todos los hombres son mortales, todos los artistas son inteligentes, o todos los atletas hacen tal o cual cosa. Entonces, fíjense, estoy restringiendo mi discurso a una clase de individuo, y de esa clase de individuo estoy diciendo, por ejemplo, que son mortales, que son aplicados, que son inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces, esta va a ser la expresión para todo X. Si X es F, entonces G es X. Fíjense, y les repito, no es como en el caso de la lógica tradicional, en donde estas son proposiciones categóricas, sino son proposiciones hipotéticas. Es decir, si en el supuesto caso de que X sea F, entonces va a ser G. Es decir, no se afirma categóricamente la existencia de ese individuo, sino dice que si llega a ser eso, entonces va a ser tal o cual cosa. Y acá tenemos X es F, entonces X es G. Y esa es la forma de expresar esos enunciados. ¿Por qué la condición es esa? ¿Por qué no afirmamos categóricamente? Porque podríamos estar utilizando universos del discurso no vacío, o individuos que no tienen una existencia concreta. Por lo tanto, como por ejemplo las sirenas o los centauros o cualquier otra entidad que no podamos decir de ella que existe realmente. Y por último tenemos los universales negativos, en donde la forma del enunciado, aquí está un poco apretada la expresión, dice, pero para todo X, X no es F, X no es F. Y acá, en la forma universal restringida o limitada, dice, para todo X, si X es F, entonces X no es G. Cuando vean los videos, les voy a pedir, por favor, que recuerden cuáles son las formas en las cuales se leen estos enunciados. Repito, la forma en la cual se lee estos enunciados. FA o A es F, FX o X es F, o se predica F de X. Es decir, hay diferentes maneras de leer esas expresiones. Lo mismo que ocurre para los enunciados generales, tanto particulares como universales. Bien, hasta aquí un repaso general de lo que veníamos viendo y de las formas de expresar. Entonces, a partir de ahora podríamos realizar una serie de ejercicios de simbolización, que serán ya en el próximo video, para poder tener la práctica de hacer el proceso de pasar de un lenguaje natural al lenguaje simbólico de la lógica de predicados. Muchas gracias.